Y es un placer para nosotros tener al secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OIE, las siglas. Mariano Jabonero nos acompaña acá. ¿Cómo está, secretario? Muy bien, Gracias por muy bien. acompañarnos. Y gracias a ustedes por darnos un espacio para poder comunicar lo que hacemos y lo que queremos contribuir a Bolivia. Bueno, bienvenido a La Razón y bienvenido a La Paz, que hace unas horitas aterrizó hasta la sede de gobierno. ¿Cómo lo recibió La Paz? Pues muy bien, yo en La Paz he estado muchas veces, conozco bien el país, llevo trabajando en cooperación en América Latina toda mi vida, por lo tanto digamos es normal que eso sea así. Llegué anoche, he tenido una entrevista muy importante con el canciller, también con la ministra de Educación, también con Beatriz García, una entrevista importante, y tengo una agenda pues prácticamente con todas las áreas de gobierno, con los cuales la OI colaboramos de una forma directa o indirecta. Hablemos un poco sobre el trabajo que hace la OEI a nivel regional y boliviano en específico. Bien, a nivel regional, la OI es la entidad más antigua del sistema de cooperación iberoamericano, se creó hace 76 años. Bolivia es miembro de hace muchísimo tiempo, es la única que tiene presencia en todos los países, tenemos oficinas en todos los países de la región, menos en uno todavía, que falta, y la que más proyectos de cooperación desarrolla. Estamos ejecutando una media de 600 proyectos de cooperación de forma simultánea que benefician a una media diaria de 10 a 12 millones de personas. Entonces, digamos, somos una entidad de cooperación que es más dada, digamos, a la acción, a la ejecución del terreno, que a la retórica. Nos gusta más eso. La OI es una entidad que se financia por los países miembros, por la banca multilateral, por el BID, por CAF, por la Unión Europea, y hacemos trabajos que tienen que ver con la mejora de las condiciones de vida de la población. Como decía antes, 650 proyectos de la región, somos miembros de la Asamblea General de la ONU también, y organizamos las conferencias de ministros. Y aquí quiero decir que en este momento una tarea importante es preparar la cumbre que va a haber de jefes de Estado y de Gobierno el día 4 de noviembre. La agenda de esa cumbre es una agenda que la hacemos con los ministros. Los ministros, digamos, son los que van aprobando qué temas van a la cumbre. Tuvimos una reunión con los ministros de Cultura ya, va a haber una reunión con los ministros de Educación el día 28 y 29 de mayo, después con los de Niñez este mes, de Niñez e Infancia este mes, Ciencia e Innovación más adelante, y toda esa conferencia de ministros, que una buena parte de ellas las organizará hoy, son las que producen los insumos que después van a la de jefe de Estado y de Gobierno. En el país, ¿de qué manera la organización viene trabajando, impulsando y apoyando qué tipo de proyectos? Estamos trabajando en el país desde hace mucho tiempo. A veces la actividad es cíclica, hay momentos de mayor actividad o menor actividad. En los últimos años puedo decir que la actividad ha sido comedida y que hemos trabajado proyectos que, como la mejora de la partida de lectura, el tema de lectura que es muy importante. Tenemos un problema en la región y es que el 65% de los niños y niñas de 13 años no comprenden lo que leen. Y un chico o una chica que no comprende lo que lee tiene muy complicado el futuro. Entonces es un tema que hemos trabajado y lo hemos trabajado además con una distinción con otros países. Aquí ha sido con partida de lectura en muchísimas lenguas del país, tanto español como guaraní, como quechua, aymara y otras muchas más lenguas, digamos, tratando la diversidad del país. Otro tema que hemos trabajado en el país ha sido la formación profesional. Conseguir que los jóvenes tengan capacidad de empleabilidad, que tengan unas competencias con las cuales consigan trabajos dignos y decentes, y que no sean fruto del trabajo informal, que al final es la pobreza. Son temas que hemos trabajado en el país. También el tema de cultura, es decir, hay una agenda que hemos trabajado últimamente y que en este momento, después de lo que estamos conversando, yo siento que se abre una expectativa muy favorable de incrementar nuestra actividad. Incrementar nuestra actividad con temas digitales, que marcan la agenda en este momento educativa, inteligencia artificial, por otra parte, lo que sería, digamos, el mejor gobierno de la educación, la dirección de los colegios, que es una dirección más eficaz y más eficiente, formación de docentes en toda América Latina. Uno de los problemas que hay en toda América Latina es la baja formación de los docentes. Bien, son temas que estamos hablando con el gobierno y queremos poner en marcha pues cuanto antes. La educación es uno de los pilares que hemos escuchado a las autoridades de gobierno, empezando del presidente, por supuesto la ministra de Educación, aseguran que le quieren poner bastante atención al tema educativo, reformar de repente el proceso educativo.
Esto, ¿de qué manera viene, diríamos, en un momento en el que también la OEI puede asistir a Bolivia, acompañar en este proceso? Me doy fe de que la voluntad por el tema educativo y por la ciencia e investigación de gobierno es alta, porque ha sido asumir y rápidamente, y nos han llamado, por contacto con la OEI, para que la OEI acompañe este proceso. Y eso es importante porque hay actitudes en los gobiernos que no valoran la cooperación externa demasiado. Todo esto se construye conjuntamente. Nadie se salva solo. Y todos hemos hecho muchos trabajos que podemos compartir. Y hay recursos que podemos compartir. Dedicamos esa filosofía. He percibido por parte del gobierno una actitud muy favorable a avanzar rápidamente en los temas más innovadores, y buscando que la OEI acompañe este proceso técnicamente, como imagen, como difusión y buscando, digamos, capacidad financiera para hacerlo posible. Usted nos decía, va a tener reuniones o ya ha tenido con el canciller, la ministra de Educación, nos imaginamos también la ministra de Turismo y Culturas. ¿Cuál va a ser el planteamiento a estas autoridades? ¿Cuáles son los proyectos que de repente traen para presentarle al país y a las autoridades bolivianas? Los proyectos son algunos de estos, ya le he comentado, el tema de lectura, que es importante para nosotros, el tema de la valoración, de la formación de los directivos escolares, de los directores de las escuelas, una formación más compleja, el tema digital, las competencias digitales, la inteligencia artificial, todos esos temas son los que están en la agenda. Lo que hemos planteado fundamentalmente es hacer una hoja de ruta, un plan de trabajo, buscando los temas prioritarios y trabajar sobre ellos con un plan de trabajo ya marcado en los plazos, tiempos y recursos. Se ha producido, he producido una renovación en la oficina de la OEI aquí en La Paz. Hay una directora nueva, muy competente, que está trabajando bien al frente de la oficina y creo que todo eso forma parte de este impulso que queremos dar a la presencia de la actividad de la OEI en Bolivia. Y por otra parte también algo que nosotros valoramos mucho y creo que he percibido que el gobierno de Bolivia también valora, y es poner en valor dentro y fuera de Bolivia lo que se hace aquí, que sean cosas que algunas no están bien, pero hay muchas que están bien también. Usted nos decía, secretario, que para noviembre, el 4, si no estoy mal, se tiene prevista una cumbre de jefes de Estado, una cumbre iberoamericana. Sí. Y allí, ¿cuál es la visión o, diríamos, los pilares que está proponiendo la OEI a los países miembros? Mira, hay varios temas que estamos trabajando ya para la cumbre. La idea es que esta cumbre, la que tenemos todos y el Gobierno de España, que es el anfitrión, es que sea una cumbre que sea mucho más operativa que otras, que haya proyectos más concretos. Mire, le voy a decir uno que es sobre un programa de primera infancia. La primera infancia no está bien atendida en la región, en América Latina. Los niños de 0 a 6 años, muchos no van a ningún centro, y es muy importante ese tema. Un tema que en cultura que hemos trabajado y que creemos muy interesante es un estatuto del artista, del trabajo del mundo de la cultura. Es un mundo muy desprotegido, muy poco regulado. Hemos creado en la OEI una cátedra sobre cultura digital y propiedad intelectual, porque todo el mundo piensa que lo que se produce por el artista es gratis, y no es gratis. No es de favorcito. Alguien vive de eso, sí. Alguien vive de eso, y ustedes en los medios de comunicación lo saben muy bien. Es algo que hay que regular en la región, y que el artista es un trabajador que tiene que tener una regulación y un amparo en todo. Por otra parte, un tema importante es todo el tema de transformación digital de la educación. Es un tema que está en la agenda del día a día y creemos que hay que avanzar sobre él. El tema de la empleabilidad de los jóvenes. Más del 50% de los jóvenes de la región están en la economía informal. La economía informal es pobreza. Le podemos llamar economía informal, que es un eufemismo bonito. Economía informal es $1 o $2 diarios. Es eso nada más. Y es trabajar unas competencias que consigan que tengan un trabajo decente, que creo que es muy importante. Y un tema que estamos trabajando con interés es la movilidad académica. La posibilidad de que los jóvenes estudiantes de la región tengan capacidad para completar sus estudios en otras universidades de otros países, que los títulos sean reconocidos. Sin mucho trámite. Sin mucho trámite, por lo menos en todas aquellas universidades que acrediten reputación,
y que sean sin muchos trámites, y que favorecer un hecho que se está produciendo en la región, que es una movilidad migratoria académica de gente que puede trabajar en otro lugar y que es así de claro. Mire usted, nosotros tenemos en la OI un proyecto, un programa que es para mí muy, muy querido. Es un programa caro, que son las becas de doctorado. Conseguir que jóvenes de la región hagan el estudio de doctorado en otra universidad, y tanto jóvenes como gente mayor. La gente mayor no puede abandonar su hogar, con lo cual son estancias que hace de que va y viene. Bueno, el tener, digamos, doctores en nuestras universidades es fundamental, porque sin doctores no hay investigación. Es clave en ese sentido. Y es una inversión de altísima rentabilidad. Cuando un joven de la región consigue ser doctor en ingeniería mecánica, en genética médica, lo que sea, mejora, hace un aporte para su país importantísimo. Claro, además se entiende que comparte lo aprendido ya con sus inmediatos colegas, claro, colaboradores. Claro. Además, el doctorado siempre es un trabajo que se hace conjuntamente con otras universidades. Es así, es conjunto, es un trabajo que puede ser una universidad de Bolivia con otra de Brasil, con México, con España, con Portugal. Da una dimensión, además, una visión regional que nos interesa mucho destacar. Ya yendo a temas más, diríamos, de manera general, el tema de la educación, más allá de lo que ocurre en Bolivia, en el mundo está avanzando hacia la incursión o utilizar la inteligencia artificial. En otros países hemos visto que se ha priorizado la presencia de laptops o tablets, en otros no, en otros se volvió al papel. ¿Por dónde debería ir la educación? ¿Qué información tienen? A ver, yo le digo dos o tres cosas, un resumen muy forzado, pero que creo que quiero ser explicativo. En primer lugar, en general hay menor interés político por la educación, en general. La política se define por los presupuestos. El amor está en números. Es muy sencillo, los presupuestos. Es ahí donde se demuestra la voluntad política. La región antes de la COVID invertía en educación el 5,2% del PIB. Es la región del mundo que más invertía en educación. Después del COVID, cuando hacía más falta de educación, se bajó al 4,8%. Y ahora estamos en el 3,8%. El ministro de la región globalmente invierte en educación. La cooperación internacional, la que había para educación, la más fuerte de Estados Unidos. El actual presidente de Estados Unidos la ha suprimido. Por lo cual, nosotros, la OI, no dependemos ni un dólar de Estados Unidos. Somos muy autónomos en ese sentido. Es un tema a tener en cuenta. En segundo lugar, el tema digital. De nada sirve repartir computadoras. Si con la computadora no va un programa educativo, que la computadora tenga contenidos educativos que alimenten la inteligencia del chico o de la chica y haya docentes formados en utilizar esa metodología. Es, sí, equipo, por supuesto, además contenidos y por otra parte docentes. Eso es mucho más complejo. Y en tercer lugar, yo diría que la pandemia lo demostró, que los sistemas educativos tienen que ser híbridos. Híbrido quiere decir que hay una parte que es digital, que es virtual, y otra parte presencial, que es irrenunciable en los niños y en los jóvenes. Un adulto puede estudiar en su casa, ya es maduro, ya ha madurado, pero un niño, un adolescente y un joven tiene que madurar junto con otros como él, que hablen, que peleen, que jueguen al fútbol, que discutan, que se quieran, que se dejen querer, que se reconcilien. Todo eso es formar la personalidad. Eso hace falta una escuela. Usted hacía un apunte que muy poco se trabaja en la región, que es la atención a la primera infancia, de 0 a 6 años. ¿Por qué es crucial? Y claro, coincide con que la educación es obligatoria, la educación primaria, secundaria, en casi todos los países, pero no la, diríamos, la inicial, ¿no? Sí, usted lo ha dicho, el derecho a la educación, que es un derecho fundamental, que todos los estados tienen que respetar, se ha asegurado en la etapa que llamaríamos de escolarización, de 6 a 16, 14 años. Todos los estados se han regulado como educación obligatoria, los chicos van a la escuela, pero antes de eso, que es una etapa fundamental, no está regulado. Hay actividades, actuaciones de baja calidad muchas veces y que no tienen en cuenta algo que un premio Nobel de Economía, en el año 2010, demostró que la inversión que más rentabilidad devuelve es la inversión en primera infancia. Un dólar en primera infancia tiene más retorno que ninguna otra inversión. ¿Por qué? Porque asegura un chico de 0 a 6 años una maduración neurológica correcta, unas capacidades iniciales básicas que le van a hacer que sea buen escolar
buen ciudadano y buen trabajador. Y todo eso porque de 0 a 6 años se formó una madurez neurológica, psicológica, que ha marcado y va a marcar toda su vida. ¿Qué tendría que invertir un gobierno, un Estado en esta primera infancia? Pues yo creo que de 2 o 3 líneas de inversión que son claras. Familias. La familia es muy importante en esta etapa y los buenos cuidados de familia, de higiene, salud, hábitos alimenticios. Tenemos un problema en la región que es asombroso. Me ha pasado de una región en la cual había en algunos lugares situaciones de hambre endémica, pasamos a obesidad. Tenemos un problema de nutrición muy fuerte ahí. Bueno, pues la familia, hábito de salud, afectividad, cariño, afecto. En segundo lugar, a partir de ahí, tenemos otro aspecto que para mí es importante, que es la formación, le va a llamar la atención la formación de una competencia fundamental, que es la lectura. La lectura se forma antes de saber leer. La formación es... No hay que esperar primero de primaria. No, la formación, la lectura, la actitud hacia la lectura se forma cuando es un acto de amor. Cuando el papá, la mamá, el abuelo o la abuela leen cuentos al niño. El niño escucha y cuando termina el cuento dice, otro más, otro más. Está descubriendo el gusto por la lectura. Esto es muy importante. Después el niño empieza a leer y un niño que empieza a leer va a ser un buen escolar, como decía antes, y un buen profesional. La lectura marca la vida. Marca la vida, además, ayuda a disfrutar de la vida. Gracias a la lectura, a través de ustedes, conocemos otras cosas. Conocemos otras realidades, somos conscientes que hay problemas, que hay conflictos, y gracias a la lectura se disfruta, se ven otros mundos, otra realidad. La lectura transporta a otros mundos. Para mí una pieza clave es el tema de la lectura. Claro, dicen que es aquel pasaporte sin límites, ¿no? La lectura que nos permite viajar a cualquier lugar desde donde estemos, sin ningún tipo de restricciones. Y que te hace lo que eres. Borges, escritor argentino, dijo que yo soy por lo que leo. Y es claro, y es que la gente que es lectora, te das cuenta al final de tu vida de que la lectura está configurada tu personalidad. Está configurada tu personalidad y además incluso te han hecho más sabio. Pero fundamentalmente, primera infancia, salud, higiene, buen trato, cariño, afecto. Hay mucho maltrato en primera infancia, hay mucho maltrato, y por otra parte hay unas competencias básicas que creo que se pueden trabajar y que cuando ese cerebro, con los 5 o 6 años, que ya va a estar hecho, ese cerebro está bien hecho. Está bien hecho. Y el cerebro se hace a través de estímulos nutrientes, afectivos y cognitivos. Son los alimentos. Queremos seguir aprovechando un poquito su conocimiento en el área de la educación. Para la gente, ¿a qué edad, más bien, deberían arrancar este proceso que usted decía, esta conexión con su hijo, con su hija, con su nieto, su sobrino, de empezar a leerle? Desde el principio, con meses, con años. Además hay una cosa que se ha demostrado en psicología y en neurología, que hay una comunicación no verbal, gestual, la mirada, los gestos, que el bebé reconoce enseguida al padre y la madre, y todo eso, muy al principio, muy al principio. Y además luego después otra cosa que quiero añadir, porque es un debate que está en todo el mundo. Yo vengo ahora de Paraguay, donde hay 2 leyes que están debatiendo en el Parlamento sobre ese tema. Después pasamos a un tema que es el uso de los sistemas digitales, de las pantallas. Las pantallas. Eso tiene que tener alguna regulación. Alguna regulación. El uso de digitales, de pantallas, tiene riesgos. Sí, bueno, ahora cada vez a más temprana edad vemos niños con el celular y que no pueden comer y que no pueden hacer nada si no tienen el celular allí, no se quedan quietos. Yo no soy fundamentalista. No soy fundamentalista. Hicimos hace 2 años un estudio sobre el uso de tecnología por parte de los niños y las niñas. Hicimos con expertos de alto nivel. No soy fundamentalista. Siempre y cuando, digamos, hay un control parental y del docente. Pero le voy a contar una historia muy gráfica. Vi un vídeo de un liceo francés en París, cuando los chicos tenían en el colegio libre acceso a los móviles, a los celulares. El patio de recreo era un patio de estatuas. Todos callados, sin comunicarse, directamente con eso. Bueno, ese colegio suprimió los móviles. Después, la fotografía de ese patio de recreo era jugando al fútbol, corriendo, hablando, peleando, discutiendo entre ellos. 2 mundos diferentes.
¿Qué mundo nos quedamos? El segundo. Otra cosa es que ese chico, el profesor en la clase, diga, por favor, vamos a ver en este momento, agarrar el celular y vais a ver un documental, una información sobre esto, lo otro, igual. Perfecto, perfecto. Pero tiene que tener esa regulación. Además, cuando entra un chico en las redes sociales y todo esto, las redes sociales, y usted es comunicador, creíamos que iban a democratizar la comunicación. Una trampa. Ha sido una trampa. Información banal, pérdida de tiempo absoluta. Información contraproducente. Mentira. Mucha mentira. Burlos. Manipulación. Y todo eso no podemos someter a esa intemperie a nuestros chicos y chicas. Le diría a cualquier padre de familia de cualquier país, si usted dejaría a su hijo de 12, 13, 14, 15 años en el centro de la calle a las 12 de la noche de la ciudad, ¿usted lo dejaría solo? No. Claro. Le está dejando solo. El acceso a las redes es eso. Le está dejando solo. Qué buena imagen. Muchas gracias, Mariano. Qué placer Pues tenerlo acá y bienvenido nuevamente. Gracias. Pues muchas gracias a ustedes en todo momento. Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, está en nuestro país